Hola, en el día de hoy veremos una nueva herramienta, una nueva aplicación que trae NX9 que consiste en cambiar o mejorar, digamos que el ingreso de la herramienta sobre nuestra pieza a trabajar. En este caso tenemos un molde de embutición para obtener un lavaplatos. Entonces, la herramienta que vamos a observar en el día de hoy se llama, o la llamé acabado de curvas, que consiste en que la herramienta ingresa y va haciendo unos desbastes sobre esta superficie curva. Esta superficie tiene una medida, o un radio más bien, observémoslo aquí, System, tiene un radio de 20 milímetros. 20 milímetros. Estos 20 milímetros están alrededor de todo el borde de la arista del molde de embutición. Listos. Entonces, observémoslo aquí. Entonces, esta operación está en perfil de nivel Z. Perfil del nivel Z. Observémoslo por aquí en la vista lateral derecha. Y vamos a observarlo por este sector. Vamos a acercarnos un poquito. Por ahí. Ahí está bien. Entonces observemos aquí cómo la herramienta pues realiza la operación. Vamos a verificarla. Es una herramienta de curva. Vamos a observarla aquí en 3D. Listos. Entonces vamos a bajar un poco la velocidad y vamos a darle play. Y observamos el recorrido de la herramienta alrededor de la superficie. Alrededor de la superficie. Lo que hace ella es pues encurvar un poco aquí la curva, ¿no? Mejora la curva. Ok, observamos aquí en el botón lista que no está activo, lo que significa que pues nuestra herramienta no está colisionando con el molde, ¿cierto? Eso fue ese trayecto amarillo. Bueno, ok, a aceptar. ¿En qué consiste la nueva aplicación? Entonces vamos a ir a movimientos sin corte, damos clic ahí y vamos a ir a la parte de entrada, la pestaña de entrada, donde dice abrir área. Entonces nos vamos a dirigir al tipo, donde dice tipo de entrada arco. Esta es la que él aparece por definición. Entonces las nuevas herramientas de NX9 son arco paralelo al eje de la herramienta, arco normal al eje de la herramienta y arco normal a la pieza. Vamos a observar con un poco más de profundidad cada una de estas herramientas. Entonces empecemos con esta, paralelo al eje de la herramienta, arco paralelo al eje de la herramienta. Aquí en este ángulo de arco vamos a observar que esté en 80. Estos son 80 grados que ya les voy a mostrar en dónde se sitúan. Y vamos a revisar también aquí en la parte de retroceso el tipo de retroceso que sea igual a la entrada. Y vamos a darle a aceptar. Debemos darle generar. Recuerden que si no damos generar, él no asume los cambios que hemos realizado en cada una de las herramientas o de las operaciones que estamos realizando. Es muy importante eso. Listos.
él ya realizó el cambio. Entonces, ¿en dónde se observa? ¿En dónde se observa mejor? Aquí en la vista lateral derecha. Vamos a centrarnos nuevamente aquí, este sector, que es aquí, que es donde ingresa, o la forma como ingresa la herramienta a la superficie. En la anterior, la forma del ingreso era distinto. Vamos a observarlo aquí. Pero en este caso, el ingreso de la herramienta es paralelo al eje, por eso se ve de forma vertical. Cada vez que la herramienta ingresa a hacer una de las pasadas, pues ella va de forma vertical, paralela a estas líneas azules, que es la línea, digamos, del eje de la herramienta. Observemos la siguiente herramienta. Entonces, nuevamente vamos a movimiento sin corte. Damos clic aquí y vamos aquí a la pestaña entrada. En entrada, entonces vamos a cambiar el tipo de entrada. Vamos a observarlo normal al eje de la herramienta. Normal al eje de la herramienta. En este caso, aquí se nos activa este que dice ángulo de rampa. Este ángulo de rampa va a ser de 20 grados. Ya les digo en dónde vamos a observar esos 20 grados. Esos 20 grados aquí. Entonces damos a aceptar. Y como les digo, siempre deben dar generar para que pues el software cambie o realice los cambios que ustedes hayan realizado en cada operación. Entonces damos generar y observemos aquí cómo el tipo de ingreso ha cambiado. Los 20 grados que les decía es este ángulo que tiene cada una de las rampas con respecto a la horizontal. Si observamos bien, todas las rampas tienen la misma inclinación, ¿cierto? La anterior operación estaba de forma vertical. ¿Sí? Entonces, eso es uno de los cambios, o esa es una de las características de esta aplicación, que es normal al eje de la herramienta. Y esta tiene una rampa de 20 grados. Observemos la siguiente herramienta. Entonces aquí, recuerden, en tipo de entrada. Entonces aquí damos clic y aquí vamos a observar la última, normal a la pieza. Estamos aquí, como pueden observar, aquí no se nos activa la de rampa, no tiene ángulo de rampa. Damos a aceptar y como les recuerdo, siempre hay que darle generar. Y observemos aquí. En este caso, la rampa, o más bien el ángulo, es normal a la superficie. Como esta superficie es curva, ella en cada uno de los parámetros, digamos, va siendo o va tratando de ser normal a esta superficie. Entonces vamos a darle a aceptar. Aceptar. Vamos a ver esta misma aplicación, pero aplicada en otra herramienta que se llama acabado lateral. ¿En qué consiste este acabado lateral? En que la herramienta pasa alrededor de todo el borde de nuestro molde de embutición haciendo pues un acabado o un desbaste preliminar. Entonces vamos a observar nuevamente aplicadas las herramientas aquí. Entonces centremos esto un poquito y acerquémonos un poco más para observar los cambios o la forma como la herramienta entra sobre todo este sector para mecanizar pues el borde de nuestro molde de embutición. Entonces vamos aquí. Entonces en la operación que estamos haciendo damos doble clic y aquí entonces nos vamos a movimiento sin corte. Damos clic aquí y aquí nuevamente entonces
abrir área, entonces el tipo de entrada, como les digo, entonces aparece por defecto arco. Este ángulo de arco que dice 80 se puede observar mejor aquí en la vista posterior de la pieza. A ver, observemos esto un poquito más por aquí. En este sector es donde la herramienta está ingresando, ¿sí? Si nos devolvemos aquí al isométrico, entonces vamos a observar aquí. Vamos a cancelar esto un momento y observemos cómo es el trazado, de la herramienta. Aquí, acá lateral. Entonces, en este sector, que es la parte, digamos que la parte de atrás de nuestro molde de embutición, entonces aquí en la vista posterior o la vista de atrás, entonces observamos aquí cómo es que está ingresando la herramienta. Entonces vamos a acercarnos un poco y vamos a correr esto un poquito para atrás. Ahora sí, ahí. Entonces nuevamente ingresamos aquí, doble clic, vamos a movimiento sin corte, aquí en tipo de entrada, entonces arco, vamos a cambiarla a paralelo al eje de la herramienta y vamos a observar este ángulo de arco que aparece por defecto 80 grados, vamos a observarlo aquí sobre la pieza y vemos sí, pues observamos dónde es que son los 80 grados. Recuerden siempre que debemos darle generar para que realice los cambios sobre la herramienta. Entonces aquí está, digamos que todas las trazas que él ha hecho. Y aquí observamos esto. La herramienta cuando ingresa no lo hace de forma recta, sino en una forma de arco. Ese arco forma aproximadamente 80 grados desde la normal o desde el eje de la herramienta más bien, con respecto al arco de entrada. Entonces, por decir algo, si nos acercáramos un poquito más por aquí, entonces aquí en este sector está la herramienta, está el eje de la herramienta, y con referente a ese eje nos forma un ángulo aproximado de 80 grados. Ese es el arco. Ese es el arco el arco paralelo al eje. Esos son los 80 grados. Pero pues en nuestro caso pues no vamos a cambiarla y vamos a observar las otras aplicaciones de la herramienta. Nuevamente ingresamos a movimiento sin corte y vamos aquí a tipo de entrada. Entonces vamos a seleccionar la otra, normal al eje de la herramienta. En este normal al eje de la herramienta, entonces vamos a darle, aquí sí nos aparece el ángulo de rampa de 20%, no, sino de 20 grados. Y le damos a aceptar. Como les recuerdo, siempre hay que darle generar para que nos realice los cambios que hemos hecho. Aquí observamos cómo cambió. Este ángulo ya formó 20 grados. Ya se ve la diferencia con respecto a la anterior herramienta. También la podemos observar, como les había dicho, aquí en la vista lateral. Y aquí observamos el ángulo de 20 grados en forma de rampa. Acerquémonos un poquito más para poderlo observar con mejor precisión. Observemos el siguiente, movimiento sin corte. Entonces en este caso es normal a la pieza. Observemos aquí, después de que le demos generar, cómo cambia esa trayectoria de la herramienta. Entonces vamos a darle generar. Aquí cambió. Ya comienza de forma inclinada, pero después se va haciendo
o se va cambiando de una forma horizontal. En este tipo de herramientas, pues no es tan necesario o no es solamente suficiente solamente cambiar aquí los movimientos sin corte, sino también tener otros parámetros que es el tiempo y las colisiones. Entonces vamos a observar primero que todo las colisiones. Entonces alejémonos un poquito aquí para observar la vista lateral derecha. Entonces comencemos nuevamente. Entonces movimiento sin corte. Vamos a ir aquí, entonces vamos a ir al arco, que es la que aparece por defecto. Entonces le damos a aceptar. Recuerden, hay que darle generar. El cambio aquí la forma como ingresa, ¿no?, la herramienta. Y vamos a darle el botón verificar. En verificar podemos seleccionar dinámico 3D o dinámico 2D. En mi caso voy a seleccionar dinámico 3D y vamos a observar aquí este botón lista. En este momento él aparece como apagado, ¿cierto?, como desactivado. Vamos a bajar un poco la velocidad y vamos a darle play para observar pues cómo la herramienta va alrededor de toda la superficie que había hecho o que está pues, que había hecho la anterior herramienta, pero en este caso pues lo que está haciendo es como una especie de acabado, ¿no?, sobre todo en este sector. Entonces aquí pues él va terminando, va dando toda la vuelta. Aquí ya terminó el proceso y observamos aquí que este botón lista no está encendido, lo que pues, significa que no hay colisiones entre la herramienta y la pieza de trabajo. Vamos a darle a aceptar. Observemos el otro parámetro. Entonces movimiento sin corte y vamos a cambiar aquí donde dice arco. Entonces vamos a seleccionar la otra, paralelo al eje de la herramienta. Entonces, como habíamos dicho, está a los 80 grados y vamos a dar a aceptar. Vamos a darle generar y aquí ya cambió, ¿no? Nuevamente cambia nuestra forma como ingresa la herramienta. Y vamos a darle verificar. Vamos a pasar aquí a dinámico 3D y vamos a observar aquí el botón play. Bajemos un poco la velocidad para poder observar un poco mejor cómo está trabajando, digamos, la herramienta. Es importante siempre que realicemos alguna operación, siempre verificarla para evitar que en algún momento el software nos diga que tenemos algún problema por alguna colisión. Entonces, bueno, aquí él ya va terminando aquí la operación. En este caso tampoco se nos activa el botón lista, ¿cierto? Entonces vamos a darle a aceptar. Pasemos al siguiente, movimiento sin corte. Nuevamente, entonces movimiento sin corte. Y vamos a la siguiente. Normal al eje de la herramienta. Tenemos el ángulo de rampa de 20 grados y le damos a aceptar. Generar. Aquí ya nos cambiaron, como les digo, la forma como ingresa la herramienta. Y vamos a darle verificar. Dinámico 3D. Y bajamos un poco la velocidad y vamos a darle play. Él realiza pues cada vez el proceso, pero lo que vamos a observar en cada una de las operaciones es por cuál de ellas pues irnos o cuál sería la diferencia entre cada una de ellas.
Entonces eso es lo que estamos tratando de mostrar aquí. A veces es un poco tedioso, un poco largo cada operación, pero es mejor verificarla siempre. Aquí, como podemos observar, tampoco está activo este botón lista, o sea que también nos podría servir esta operación. Vamos a aceptar y vamos a observar el último, que es normal a la pieza. Vamos a darle aceptar. Recuerden, generar, aquí ya cambia nuevamente, y vamos a darle verificar. 3D dinámico, bajemos un poquito la velocidad y le damos a dar play. Nuevamente él pues va realizando las operaciones. La ventaja del 3D dinámico es que yo puedo cambiar la velocidad, puedo disminuirla o puedo bajarla. En este caso ya terminó toda la operación y me salió lista. Cuando está activa, ella se pone como más negrita, y aquí observamos que dice colisión entre el portaherramientas y la pieza de trabajo en preparación. En la operación pues acabado lateral, que es la que estamos trabajando, se detectó una colisión. Vamos a observar cuál fue el problema. Entonces dámosle aquí a aceptar, y aquí bueno, démosle un momento a aceptar aquí. Vamos a darle aquí, ¿en dónde está la colisión? Cada vez que la herramienta ingresa, ella va ingresando o va, digamos, mecanizando la pieza de forma horizontal. Entonces cuando llega ya aquí al final, al fondo, digamos, de la pieza, ¿qué ocurre? Corramos aquí esto un poquito, giremosla un poco para poder entender. Aquí en este sector, la herramienta no sale, sino se queda sobre el nivel o sobre la altura de esta pestaña que tiene el molde. Entonces ella tiene una colisión aquí. Por eso es importante verificar y seleccionar bien pues el proceso o la forma de ingreso y de salida de la herramienta. Entonces cuando ella ingresa está tocando esta superficie, y cuando sale también. Entonces esa es la colisión que nos está mostrando NX. Volvamos nuevamente aquí a la vista y cambiamos ese parámetro. Entonces doble clic sobre la herramienta, o sobre la operación más bien, movimiento sin corte. Entonces aquí está en tipo de entrada arco normal a la pieza. Entonces para esta operación no nos sirve esto. ¿Cuál podríamos utilizar? Podríamos utilizar arco paralelo al eje de la herramienta y arco normal al eje de la herramienta. ¿Cuál es otro parámetro que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar pues la forma en que ingresa la herramienta a nuestra pieza? Otro parámetro que debemos tener en cuenta es el tiempo en cada una de las operaciones. Entonces observemos cómo va cambiando. Comencemos nuevamente con arco, que es la que aparece por defecto ahí cuando hacemos esta operación. Entonces damos a aceptar, y aquí vamos a observar cómo va a cambiar el tiempo. Damos generar. Miren. Aquí paso a un tiempo de 5 horas, 5 minutos 59 segundos. ¿Sí? Observémoslo ahora con la siguiente herramienta. Estamos en arco. Ahora vamos a pasar a arco paralelo al eje de la herramienta. Damos a aceptar, y como siempre hay que darle generar, y observemos aquí el cambio.
Aquí ya son 5 horas, 4 minutos, 25 segundos. Nuevamente ingresamos a movimiento sin corte, arco, vamos a normal al eje de la herramienta, damos a aceptar. Y pues nuevamente generar. Aquí ya cambió. 5 horas, 4 minutos, 27 segundos. Entonces es importante tener no solamente en cuenta pues la parte de las colisiones aquí en verificación o en el botón verificar, sino también el tiempo que se nos gasta cada uno de los procesos. Por eso es importante verificar no solo las colisiones, sino cuál de nuestros procesos o nuestras herramientas gasta menos tiempo en realizar la misma operación. En eso consiste pues digamos que los nuevos parámetros, las nuevas herramientas que tiene NX9 para mejorar los tiempos de producción y digamos que retirar las colisiones que se nos puedan presentar en algún momento dado. Agradezco la atención prestada y espero que les haya quedado muy claro estas nuevas herramientas que tiene NX9. Muchas gracias por la atención.